Bien, esta es la tercera parte de la clase y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es abordar ahora el tema de lo que es concepto de administración de proyectos. Ya estamos cerca, ¿cierto?, del tema de lo que es administración de proyectos, que lo vamos a comenzar la próxima semana. ¿Se visualiza bien la imagen? Sí. Ya, bien. Entonces, si gustan, lo voy a ampliar para... ¿Y ahí se ve completo? ¿O está dividido? Se ve en modo presentación. Dividido. ¿Y ahí? ¿Y ahí se ve bien o no? No, No, ahora no se ve. tampoco. No, tampoco. Veamos que... ¿Y ahí? Ahí sí. Ya, bien, gracias. ¿Profe? Bien, entonces yo le decía, esta es la tercera parte de la clase y vamos a abordar el capítulo número 24 del Pressman, que habla del tema de administración de proyectos. ¿Ok? Entonces, avancemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿cierto?, con el tema de la administración de proyectos? Yo ya le había dicho de que la administración de proyectos es una actividad paralela, ¿cierto?, al proceso de desarrollo de software. ¿Cuándo comienza? Cuando se gesta el proyecto. ¿Cuándo termina? Cuando el proyecto, ¿cierto?, sale de producción. ¿Listo? Por lo tanto, es importante que en cada proyecto se haga una revisión siempre de los aciertos y desaciertos que han ocurrido al interior del proyecto. Y esta revisión es interna, pero también externa. Externa, ¿en qué sentido? Pregunta al cliente, pregunta al usuario final. ¿Listo? ¿Qué nos pueden, ¿cierto? ¿Cómo nos pueden retroalimentar para poder entregarlo información que realmente a nosotros nos permita crecer? ¿Listo? Cometimos errores, y ¿cuáles fueron nuestros errores? ¿Sabes qué? El analista, ¿cierto?, no tiene una buena llegada, ¿cierto? La forma en que trata a las personas, no lo apropiado, toma decisiones sin preguntarme y cosas de ese tipo. Ah, ya, perfecto, ya. Bien, son oportunidades de mejora. Siempre tiene que existir la palabra, ¿cierto?, oportunidad de mejora. Siempre. Si usted no está dispuesto, ¿cierto?, a introducir el tema de mejora, lamentablemente, ¿cierto?, usted va a tener una serie de dificultades, ¿listo?, en su vida profesional. Tiene que estar dispuesto, ¿cierto?, a introducir mejoras. Bien. ¿Cuál es la agenda de trabajo? Bueno, es bastante, digamos, extensa, pero básicamente esto habla de que la administración de proyectos tiene cuatro temas que son importantes. Es concentrarse en las personas, concentrarse en el producto, concentrarse en el proceso, concentrarse en el proyecto. Estos son tres elementos que de alguna manera inciden, ¿cierto?, en la calidad de un proyecto. ¿Ya? Ese es el mensaje. Comenzamos entonces con la parte del personal, ¿verdad? Y estos son los temas que se van a tratar: los participantes, líder, equipo, ¿cierto?, equipos ágiles, conflicto. Bien, ¿qué es lo que es el tema, ¿cierto?, de la administración? Bien, hablar de administración de proyectos, porque ustedes después van a hablar de dirección de proyectos, involucra, ¿cierto?, hacer una planificación de todas las tareas que se van a desarrollar. Pero cuando uno está haciendo una planificación, la está haciendo en base ¿qué? Al modelo, ¿cierto?, de desarrollo de software que uno va a trabajar. Por lo tanto, en función de eso, yo voy a hacer la planificación. ¿Qué es lo que dice el modelo de desarrollo de software? Tiene una parte de análisis. Entonces, ¿cuáles son las tareas? ¿Tiene una parte de diseño? Sí. ¿Cuáles son las tareas asociadas disculpen, a la parte de diseño? ¿Y la parte de implementación? Sí, también la hay. ¿Ok? ¿Cuáles son las tareas? La parte de pruebas, sí. ¿Cuáles son las tareas que vamos a planificar y cuánto van a durar? Bueno, obviamente después, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que entrar a monitorear y controlar, ¿cierto?, a las personas. ¿Listo? Tiene que realmente ver de que el proceso está ayudando en la producción de aquel producto. ¿Listo? Y también tiene que tomar acciones que le permitan decir: oh, aquí hay un problema. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces colocamos inmediatamente, ¿cierto?, una acción correctiva para poder entonces evitar de que ocurra nuevamente aquel tipo de problema. Y eso es importante, ¿ya? Porque, insisto, lo que uno busca es entregar pequeños milestones, ¿cierto?, o hitos, hitos de 2 semanas o 4 semanas,
Y en función de eso, usted tiene que ir viendo lo que hablamos anteriormente. Mejora continua, mejora continua, mejora continua. Bien. ¿Quién hace, digamos, este tema de administración de proyectos? Bien. Entonces, son los gerentes, son los que llevan, digamos, los ejecutivos, son los que llevan al interior de la empresa, ¿cierto? ¿Cuáles son las directrices a seguir por los gerentes de proyectos? En el fondo, aquí cuidan, ¿cierto?, de la parte técnica y de los profesionales. Bien. ¿Por qué es importante? Bien, yo creo que es bastante simple porque nosotros tenemos que desarrollar productos que tienen que satisfacer a los clientes, ¿listo? A los clientes y a los usuarios finales, ¿listo? Bien, es complicado desarrollar software, sí, porque hay varios factores que uno tiene que manejar como gerente de proyecto. Y uno de los más complicados son las personas, ¿listo? Usted, a lo largo de su proceso de formación profesional, usted habrá conocido diferentes tipos de personas. Personas que son simpáticas, personas que son chatas, personas que son cerradas, personas que son extrovertidas, personas que son introvertidas, personas que son muy perfeccionistas, personas que no lo son, personas que son responsables, y así, ¿cierto?, es nuestro mundo. Por lo tanto, esa heterogeneidad, ¿cierto?, y variedad también están insertas en los trabajos. O sea, en los diferentes puestos de trabajo hay ese tipo de personas, ¿listo? Por lo tanto, el gerente de proyecto tiene que ser capaz de poder lidiar con todo ese tipo de personas, ¿ok? Pero ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, comprenda, ¿cierto?, cómo usted puede aplicar bien las 4P, cómo usted puede administrar bien las 4P, ¿listo? Vea de que para poder administrar se necesita, ¿cierto?, una componente. ¿Cuál? La componente, ¿cierto?, debe ser la parte de habilidad social. ¡Wow! Habilidad social, ¿sí? Habilidades sociales, ¿sí? O habilidades blandas, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, sí, porque ya vamos a ver también de que no todas las personas tienen dedo para el piano. No todo el mundo toca piano. También no toda persona que trabaja en la parte de desarrollo de software tiene capacidades para ser gerente. Técnicamente la puede tener, pero la parte social le falta mucho. Es una persona que posiblemente rápidamente pierde el control, rápidamente, ¿cierto?, se enfurece, rápidamente levanta el tono de voz y cosas de ese tipo. Bueno, y el desarrollo de software es una actividad social, porque las personas tienen que conversar, ponerse de acuerdo, y en ese ponerse de acuerdo va y ven, te diré y cosas de ese tipo. Entonces, hay que tener cuidado. Bien, producto final. Bueno, siempre va a ser, ¿cierto?, un software de calidad que tiene que atender, ¿cierto?, lo que el cliente quiere. El cliente y el usuario final quiere. Entonces, eso también es importante. Obviamente, usted tiene que respetar, ¿cierto?, que el plazo que usted le fue establecido y el presupuesto. Obviamente, no se va a exceder de aquello. ¿Listo? Bien, dice, ¿cómo me aseguro, ¿cierto?, de que lo hice bien? Entonces, dice, hasta que usted no entregue un producto de calidad, usted no puede decir, ¿cierto?, que lo ha hecho bien, del todo. Puede tener, digamos, buenos síntomas de que realmente sí, efectivamente lo está haciendo bien, pero tiene que entregar, ¿cierto?, el producto final. Ahí, ¿cierto?, es donde usted va a ver realmente, ¿cierto?, si el producto fue o no de calidad. Bien, rápidamente, cuando nosotros estamos hablando del tema de las 4P, nos estamos refiriendo a personal, nos estamos refiriendo a producto, nos estamos refiriendo a proceso, nos estamos refiriendo a proyecto. Y cuando estamos hablando de administración efectiva, ojo, ¿cierto?, hay que tener presente de que el gerente de proyecto tiene que hacer la selección y control de los recursos humanos. ¡Wow! Le cuento, por ejemplo, en Equifax, tuve la posibilidad en un momento de compartir con las personas que están a cargo ahí. Y le pregunté, bueno, ¿cómo lo hacen ustedes para poder entonces seleccionar a un candidato? Ah, muy bien. Lo llamamos a una entrevista y en la entrevista, además de aquí de Equifax, participa el jefe de proyecto. El jefe de proyecto que está requiriendo, ¿cierto?, aquella persona. Bien, se le hacen preguntas técnicas,
y se le hacen otro tipo de preguntas. Y dije, bueno, ¿y por qué participa el jefe de proyecto? Es simplemente porque el jefe de proyecto conoce cómo es su gente. Y él, conociendo a este candidato, va a saber, ¿cierto?, si su genio, su forma de actuar, coincide, ¿cierto?, con lo que en este momento, ¿cierto?, tengo bajo mi responsabilidad. Si no calza, simplemente, ¿cierto?, no se deja a la persona. ¿Qué más mide? Bueno, si la persona se pregunta, si es preguntón, a nosotros también nos interesa. Listo, es un tema, porque de alguna manera necesitamos gente inquieta, ¿listo?, que tenga esa preocupación por el saber. Perfecto, ya. Bueno, esa es una forma. Esa es una forma, digamos, que utilizan para poder hacer la selección, por ejemplo, de personas, ¿listo? En otro, usted tiene que hacer una prueba, en otra empresa usted tiene que hacer una prueba, desarrollar ahí un algoritmo, ¿listo? Haga el algoritmo, ¿listo? Tiene tanto, resuelva. Y después dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron los problemas? Y ahí te va explicando y le vas explicando y la persona realmente va viendo si tiene una madurez técnica. Listo. Ya. Y pasó. Y si no pasa, bueno, lo siento mucho, pero tenemos ahí detrás de la puerta, tenemos un montón de gente que está queriendo trabajar, que viene también desde muy buena universidad. Bueno, está bien. Por lo tanto, hay que prepararse para ese mercado. Y ese mercado, ¿qué es lo que quiere? Ese mercado quiere gente que sea dinámica, gente inteligente, gente cierta de que tenga esa capacidad de poder crear o motive a otras personas para poder crear. El mercado no quiere gente, diría yo, así tranquila. No, necesita gente activa, ¿listo? Eso es lo que está buscando, digamos, en parte, ¿cierto?, el mercado en el área, ¿cierto?, de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque es un área netamente innovadora. Tú estás creando cosas, estás facilitando el trabajo de muchas personas, ¿listo? Bien, le estás cambiando la vida, ¿cierto?, o la forma en que estás desarrollando, por ejemplo, los productos, ¿listo? Si antes alguien hacía un trabajo de remuneración a mano, bueno, con el sistema ahora le estás facilitando la vida, le estás simplificando la vida, le estás simplificando la tarea. Y ese tiempo que ella ahora se ahorra, lo puede utilizar en otra parte para mejorar la productividad de la empresa. Bien, es eso. Ya, entonces, el segundo punto, ¿cierto? Una actividad social, obvio, ¿cierto? Obvio que es una actividad social. Y aquí, ustedes están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Si yo cambio, ¿ustedes pueden ver esto? Sí, se ve completa la pantalla, profe. Excelente. Entonces, deja ver aquí para poder mostrarle también algo que es importante. Yo lo tenía aquí. Lo tenía en ingeniería, tiene una ingeniería software 2. Deja ver si lo tengo a mano. Wow, pensé que lo tenía a mano. Una foto que había sacado en Equifax. Me interesaría mostrársela, pero no la tengo. No la tengo. No la tengo. En alguna parte la dejé, pero bueno, la voy a buscar en otra oportunidad para poder mostrársela. Y Equifax. Equifax. Aquí encontré algo. Deja ver si esto me lleva al otro lado. Ya, aquí. Bueno, ese es... ¿Se ve bien, cierto? No sé el resto, pero yo veo como que mueve su Veo cursor, su mouse, hace todo, pero sobre la una presentación. diapositiva, profe, la Sobre la presentación. diapositiva, excelente, ok, ya. Tiene su maña este tema de compartir. Entonces, ahora voy a compartir nuevamente. A ver, Lo otra bueno vez. ahora, profe, es que la diapositiva creo que por primera vez se ve completa y se ve bien. Ya. Así que podríamos sacrificar eso, no sé. Sí, correcto, sí. Veamos aquí. Entonces, deja mostrar. Entonces, aquí, ahora sí. Ahí está. ¿Se ve la fotografía? Sí, sí, se ve. Bien. Esta es una visita que nosotros realizamos a Equifax. Ya en ese entonces creo que se van a cumplir 2 años. ¿Listo?
En ese entonces estaba nuestro estimado, digamos, profesor, Rodrigo. ¿Ya? Las personas que están aquí, esta chica trabaja en temas de recursos humanos, este también trabaja en la parte de reclutamiento, ambos trabajan en la parte de reclutamiento. Este es Scrum Master, por ejemplo, ya vamos a ver el tema de qué es lo que es Scrum Master. Bueno, y aquí, ¿cierto? Profesor, y yo también, entonces. ¿Qué más le cuento? Sí, bueno, en ese entonces los estudiantes tuvieron la posibilidad de visitar el lugar, ¿cierto?, donde las personas trabajan. Hay una foto para decir, estuvimos en Equifax, por ejemplo, y cosas de ese tipo, pero tengo por ahí otra foto donde se muestra el área de trabajo. Deja ver aquí. Bueno, este es un tema de juego que en esa oportunidad se hizo, y en el fondo era que las personas pudieran trabajar en equipo. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Con Lego tenía que armar un pájaro, y ese pájaro debía cumplir requerimientos. Requerimientos como la altura de los pies tiene que ser, por ejemplo, de 4 dedos, la altura del cuello, 4 dedos, que tuviera 2 alas, cada ala 4 dedos, que el Lego, ¿cierto?, el pájaro fuera construido con una cierta cantidad de colores. No me recuerdo en estos momentos si eran 3 o 4 colores, alguna cosa de ese tipo. Que el pájaro tenía que tener ojo, que debía soportar un celular y cosas de ese tipo. Bueno, y aquí son parte de las actividades, ¿ya? Donde las personas tienen que aprender a trabajar en equipo. Ese es el tema de aquí, aprender a trabajar en equipo, ¿listo? Ponerse de acuerdo rápidamente, tomar y consensuar decisiones. Alguien tiene que ser el líder, digamos, del grupo, para poder entonces decir, oh, cuidado, no estamos respetando los requerimientos, nos están pidiendo eso, y cosas de ese tipo. Más o menos, para darle una idea. Bien, veo que no hay ninguna duda, que bien, eso me alienta a pensar que... Bueno, aquí hay una persona que se está paseando. Esa persona sería el gerente de proyecto, ¿listo? Y lo que está haciendo, está monitoreando, ¿cierto?, los grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo tendrán dudas y le hará la consulta pertinente, y él le dará el feedback y continuarán trabajando. Nuevamente, trabajo en equipo. Bien, como cualquier otro proyecto, ya hemos dicho de que un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y aquí también lo mismo. El tiempo, ¿cierto?, para poder elaborar el Lego terminó, y hay que entregarlo, nada más, por ejemplo. Bueno, es solamente para darle una idea. Después le voy a mostrar otro video que seguramente tengo por aquí. Espero que... no, este no es... Lo tengo en algún otro lugar, señores. Pero lo voy a tener que encontrar porque ahí pueden ver ustedes, pueden ver el tema de los espacios que tienen disponibles, por ejemplo, para ellos poder trabajar. No lo tengo aquí. Juraba que lo tenía aquí. Entonces, déjame ver aquí. Equifax. No. Bueno, lo buscaré en otra ocasión, se lo voy a presentar para que lo podamos ver nuevamente. Bien, entonces vuelvo aquí y entonces vuelvo a compartir donde está la interfase. Este era el número, dejo colgarme los lentes, es la número 3. Bien. Ya, ahí se aprecia todo, ¿cierto? No, aún Bien. no se aprecia nada, No, profe. profe, no se ve la diapo. No se ve la diapo. Jurado. Ya, listo. A ver, otra vez. Compartir. Voy a tener que ver otra vez, porque
A ver. No me deja seleccionar. A ver. Houston, tenemos un problema aquí en este momento. Tengo un problema en este momento. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? El círculo con su nombre. En el chat le mandé una foto de cómo se visualiza, profe. Se ve su usuario solamente y en negro. Ya, tuve un problema con el sistema. No sé qué trabó, cosas de ese tipo. Entonces vuelvo otra vez a ver el tema de presentación. ¿Se está viendo ahí? ¿Se está viendo bien ahora? Si ahí se logró ver. Ya listo. Ok, veamos entonces. Ya, gracias por el retorno. Hay un problema aquí con... ¿Se ve? Sí, profe, ahí sí. Ya, ahora sí. Bien. Sí, algo pasa todavía. Bien, entonces... y entonces... Wow. Tengo que ver el tema de grabación otra vez. Ah, ya, está grabando. Bien. Otra vez. Creo que era esta. Ya, bien, ahora sí. Entonces yo le decía de que el tema tema de la administración, el fondo tiene que cuidar, ¿cierto?, de estas, de personal, producto, proceso, ¿cierto?, y proyectos. Bien, lo otro es que cuando uno trabaja y administra proyectos, obviamente tienes que anticiparte a los riesgos. Eso significa identificar qué problemas se pueden generar durante la ejecución del proyecto que de alguna manera te pueden afectar. Pueden afectar tu cronograma de trabajo. Alguien se puede enfermar, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Alguien se puede cambiar de empresa y, bueno, hay que resolverlo. ¿Esto? Al cliente no le interesa esos detalles, le interesa que tú le entregues el producto porque le estás cobrando un cierto valor por eso que está ahí. Bien, entonces pasamos al tema de personal. Entonces, bien, la pregunta es, ¿cuál es el elemento más importante, ¿cierto?, para el éxito de un proyecto? Y esto fue una pregunta que le fue formulada, ¿cierto?, a unas personas, ¿cierto?, del área de presidente o vicepresidente, digamos, de empresas que desarrollan software. Y bien, obviamente, una de las primeras respuestas, ¿cierto?, es el tema de las personas. Es decir, independiente de la tecnología, es la persona en la que lleva adelante, en la que ejecuta, en la que obtiene, en la que conversa, en la que convence. ¿Está? Bien. ¿Qué otra cosa más importante? Para otras personas dice, sí, también a mí me interesan las personas, pero me interesan personas que sean inteligentes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscan, ¿cierto?, es justamente rodearse de gente inteligente. Si yo me rodeo de gente inteligente, tengo la posibilidad de lograr ciertos mejores productos, productos mucho más interesantes. Pregunta, ¿cierto? Probablemente en este momento Facebook, Microsoft, Google, seguramente tiene debe tener a varios ingenieros muy buenos, informáticos, ¿cierto?, que están ahí trabajando, por ejemplo. Y bueno, y ustedes saben ya, digamos, la calidad de trabajos que estas empresas realizan, por ejemplo. Entonces, ya, eso es importante. Para otras personas dice sí,
Yo tengo que asegurarme de que tengo buenas personas, porque si yo tengo buenas personas, bueno, lo demás, entre comillas, viene por, digamos, por defecto. Y por defecto también significa de que yo como gerente también estoy preocupado que estas personas puedan crecer. ¿Por qué? Porque también uno está consciente de que toda persona que entra a algún lugar en algún momento va a querer alguna promoción. Por lo tanto, puede que tal vez la empresa no se lo dé, pero te voy a preparar para que en algún momento, si tienes que dejar nuestra empresa, lo puedas lograr tal vez en alguna otra empresa, por ejemplo. ¿Listo? Y ahí va nuevamente el tema, ¿cierto?, de la importancia, ¿cierto?, que tienen las personas. ¿Qué más? Pregunta, dice, ¿cuáles son los participantes en en un proceso de desarrollo? Existen varios roles que participan, ¿cierto?, dentro del proceso. ¿Listo? Va desde el gerente, por ejemplo, y así vamos viendo. Entonces, tenemos, ¿cierto?, el top arriba, ¿cierto?, el gerente ejecutivo. El mandamás es el máster de los gerentes de proyecto que ven la parte técnica y que controlan, digamos, los profesionales. Entre los profesionales tenemos el administrador de base de datos, tenemos a los programadores, tenemos a la gente de prueba, en fin, hay muchos. ¿Listo? Los clientes, las personas que entregan, ¿cierto?, los requerimientos y firman los contratos, los usuarios finales son los que van a usar su producto, y así entonces podemos ir digamos, avanzando. ¿Qué más? Después tenemos todavía, ¿cierto?, los líderes, digamos, de equipo. Entonces, yo le decía anteriormente, ¿cierto?, hacer el trabajo de administrador significa también tener un buen trato social, ¿no? Saber tratar a las personas, saber escuchar a las personas. Yo creo que es un tema muy importante, saber escuchar a las personas. Muchas veces las personas no saben conversar, interrumpen uno a otros, y eso no es conversación. ¿Listo? Conversación es saber escuchar a la otra persona. Entonces, bien. Lo otro, ¿qué más? Bueno, ocurre de que en este tema de desarrollo lo podemos encontrar de que gente por esas cosas de la vida, ¿cierto? Por tener 4 o 5 años, ¿cierto?, trabajando como programador y cosas de ese tipo, eh, dice, ¿sabes qué? Tú serás el nuevo líder de este proyecto, ¿sí? Porque tienes las competencias técnicas, pero ¿y la otra, las competencias blandas? ¿Qué pasa con eso? Y ahí hay un tema que, nuevamente, ¿cierto?, cada uno de ustedes tiene que evaluar, ¿eh? ¿Qué tan tolerante, ¿cierto?, por ejemplo, uno es? Segundo, ¿soy capaz de ayudar a la persona que tiene dificultad, por ejemplo? ¿Yo empatizo con la otra persona, por ejemplo? ¿Yo intento influenciar positivamente en mi equipo de trabajo para el logro del objetivo? ¿Cómo yo contribuyo positivamente, ¿cierto?, a que las cosas, ¿cierto?, exista un buen clima, ¿cierto?, al interior del equipo de trabajo? Bueno, ya, es parte, ¿listo?, de lo que se tiene que hacer. Lamentablemente, no todas las personas tienen esas habilidades. Ustedes posiblemente pueden observar de que hay estudiantes que, en el fondo, son un poco más introvertidos. Entonces, y puede tener una habilidad técnica fabulosa, pero no tiene la otra parte que le falta a un gerente de proyecto. Por lo tanto, ciertamente puede tener problemas de esto de relaciones humanas. Vean. Otra cosa que es importante y que está relacionada con esto. Bien, hay un señor, ¿cierto?, que en el fondo propone un modelo, ¿cierto?, también de liderazgo. Un tema de motivación, por ejemplo. ¿Ah? Decir, ¿sabe? El gerente de proyecto tiene que ser capaz de poder motivar a la gente, ¿cierto?, para el logro de cosas. ¿Listo? Hay que motivar a la gente, ¿listo? Hay que hacerle sentir de que es parte de este trabajo, que, ¿cómo se llama?, que su contribución es muy importante para el logro de algún objetivo y cosas de ese tipo. Tiene que saber organizar, ¿cierto? Tiene que ver de que los procesos que hay al interior de la empresa o bajo su responsabilidad generen, ¿cierto?, este espacio para las personas poder lograr, digamos, su resultado. ¿Listo? Si no, imposible. ¿Listo? ¿Sabes qué? Incentivar es que la gente también, ¿sabe?, pueda crear, pueda pensar, pueda proponer ideas, cosas de ese tipo. En Equifax, las personas tienen espacio en algún momento para poder reunirse
y proponer alguna idea de qué es lo que se podría hacer. Y están en su espacio, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque estamos, insisto, en un medio donde la innovación está ahí, la respiramos y está con nosotros. El tema es que no todo el mundo absorbe el tema de innovación. Yo simplemente soy parte de un equipo y me dicen que hay que hacer tal cosa y lo hago. Pero no tengo esa chispa, no tengo esa mente que me permite a mí, ¿sabes? Generar una idea, aquí hay una problemática, pero no es una problemática, es una oportunidad de crecimiento que estoy viendo. Lamentablemente, no todo el mundo, ¿cierto?, tiene ese pensamiento, ese ojo, ¿listo? Es como nosotros pararlo al lado de un pintor. Y bueno, y no hace mirar el paisaje, nosotros decimos, sí, estamos viendo flores, pero tal vez los ojos del pintor, su pensamiento, tienen otra sensibilidad y están viendo unas cosas que nosotros no podemos ver. Bueno, eso hace, ¿cierto?, la existencia, ¿cierto?, de diferentes profesionales en la faz de la Tierra. Importante, resolución de problemas. Señores, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de utilizar todo nuestro esfuerzo para el logro de resultados. Hay que motivar a la gente, ¿cierto?, para que eso, digamos, pueda ocurrir. Importante también, ser capaces de en algún momento, ¿cierto?, saber controlar, pero en otro momento, ¿cierto?, ceder el control y confiar, ¿cierto?, en tu equipo de trabajo. No todo lo puede hacer el jefe de proyecto. ¿Listo? Por eso que contrató a buenos programadores, a buenos analistas, y hay que confiar, ¿cierto?, en el trabajo de ellos. Obviamente, será que a cada una semana nos vamos a juntar, pero tienes que confiar, ¿cierto?, en la capacidad técnica y profesional de aquellas personas. Importante, nuevamente, ¿cierto?, el logro de los resultados, de que todos los trabajos, ¿cierto?, tienen que ser orientados ¿a qué? A que los resultados, ¿cierto?, logren tareas, y esas tareas, ¿cierto?, puedan ser obtenidas, ¿cierto?, ¿cómo lo puedo decir?, con éxito, y esas tareas nos acerquen más, ¿cierto?, a lo que el cliente quiere. ¿Listo? Lo otro que es importante es influencia y construcción del equipo. Ojo, aquí también, como es una actividad social, el tema de la gestión de proyectos, ¿no?, de la administración de proyectos, ocurre, ¿cierto?, de que nos vamos a ver enfrentados a situaciones donde como gerente tienes que saber interpretar, como se dice, señas no verbales. Me explico. Tú le puedes decir algo a un compañero y ese compañero te puede decir, ya está bien, pero la forma en que te lo dice parece que no está muy de acuerdo. ¿Listo? Tal vez mientras estás conversando, estás proponiendo una idea, tú puedes ver y una persona tal vez tiene un gesto de que su rostro está diciendo otra cosa, ¿sabe? Se siente que al mirarlo parece que no está conforme con lo que está escuchando o él está viendo. Los gestos que uno puede hacer con las manos, de repente cruzarse de brazos y cosas de ese tipo. Entonces, son esos gestos corporales que de alguna manera también uno tiene que decir, ok, ¿sabes qué? Lo dejamos hasta aquí, conversemos mañana. Listo. Hay que evitar, digamos, que se genere, ¿cierto?, un clima inapropiado, ¿cierto?, para el equipo de trabajo. Hay que ser capaz. Le cuento, a modo de esto. Una vez un estudiante nuestro fue, ¿cierto?, a una empresa a hacer práctica profesional. Ingeniero civil. Ocurre de que se generó un problema al interior. Entonces, el dueño pensó de que en un momento se trataba de que las otras personas que vienen de otra universidad se podría generar un roce, ¿sabes qué? Lo voy a tomar y lo voy a colocar en otro proyecto. Y bueno, al cabo de 2 semanas aproximadamente, 2 o 3 semanas, se volvió a generar el mismo problema y las mismas condiciones. Y fueron, al igual que el primer incidente, las personas fueron, ¿sabes?, consultadas y eran los mismos problemas. O sea, el problema era el estudiante nuestro, que no tenía las habilidades sociales. El hombre prendía con agua, para decirle eso. O sea, entonces, la forma de reaccionar
no era la mejor. Entonces, en lugar de ser una persona que suma al proyecto, lo que hacía era dividir y restar. Y bueno, y el dueño del negocio dice, ¿sabes qué? Una persona de este tipo no me interesa. No me interesa que una persona, ¿cierto?, me venga a echar a perder el negocio. Tengo 5 personas que lo están haciendo bien. Por lo tanto, vino, tomó a la persona y le puso de patita en la calle. Se acabó. Bueno, son decisiones, ¿me entiendes? Y efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las personas no saben muchas veces lidiar con el estrés. Es bastante simple, pero hay personas que no les gusta estar envolvidas en problemas. Y lamentablemente, ¿cierto? Este mundo está lleno de problemas. Donde quiera que uno vaya, van a haber problemas. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene que tener esa capacidad de poder entonces trabajar bajo estrés y ser, digamos, muy atento, muy ingenioso, ¿cierto? De cómo trata, digamos, a otras personas. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Lo otro que es importante es la conformación del equipo de trabajo. Y ahí tenemos que hay que seleccionar ciertas personas. Y en ese tema de seleccionar personas, el gerente de proyecto es el que debe hacer eso. Entonces, pregunta, ¿cierto? Es, bien, dígame ahí el perfil que usted necesita. Bien, necesito un ingeniero, ¿cierto? Programador en Java. ¿Sí? ¿Cuántos años de experiencia? 4 años, por el tema del proyecto, ¿sí? Que haya trabajado en la parte de redes. Ah, muy bien, conocimiento en la parte de redes. ¿Qué más? Y ahí tú dices, hombre o mujer, da lo mismo. Ya, perfecto. ¿Qué más? Bueno, me interesa que la persona tenga la capacidad de aceptar nuevos desafíos, porque el proyecto sí lo tiene. Es un proyecto nuevo donde de alguna manera estamos ahí bordeando, ¿cierto?, la frontera del conocimiento. Wow, listo. Y así vamos sumando las características. Y vamos entrevistando a las personas. Vamos entrevistando a las personas, ¿cierto? Y preguntándole, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esto otro? Y en función de eso vamos a determinar quién es la mejor persona, ¿cierto?, para poder contratarla. ¿Listo? Ahora, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? De que la persona y el equipo de trabajo va a conocerlo a usted realmente cuando usted comienza a trabajar con ellos. Porque técnicamente, no tengo duda, todos tienen las capacidades técnicas para poder trabajar. El tema es si su incorporación, ¿cierto?, dentro de un equipo de trabajo, usted va a sumar o va a dividir o va a restar al equipo. Eso no se sabe hasta que usted, ¿cierto?, forme parte del equipo. Entonces, hay que tener, digamos, mucho cuidado con esa parte. ¿Ok? Bien. Algunas cosas que se deben ya ir teniendo en mente para efecto de ustedes llevar adelante la creación, digamos, de un equipo, la estructuración de un equipo. Bueno, primero, ¿cierto?, ¿cuál es el tipo de problema que se va a resolver? Dependiendo del tipo de problema, yo voy a requerir ciertos ingenieros. ¿Listo? Si estoy hablando de un sistema por ejemplo, que están en los supermercados, para efecto de punto de venta, posiblemente sí, necesite ingeniero, ¿cierto?, civil informático, pero también eléctrico o electrónico. Para el tema de los puntos por ejemplo, que están aquí en los supermercados también, para sacar dinero y cosas de ese tipo, hacer pago y cosas de ese tipo, necesito otro tipo de ingenieros, por ejemplo, con otros perfiles. ¿Ya? Bien, lo otro que es importante es estimar más o menos, ¿cierto?, de línea que se va a producir y cuál sería el profesional que yo necesito para eso. Entonces, puede que tal vez, mira, el sistema es pesado, es grande, ¿cierto? Y son muchas líneas de código. Yo necesito una persona con 6 años de experiencia, por ejemplo, en la parte de Java. Específicamente en estos temas. Ah, perfecto. Ya. Porque eso me da una cierta garantía de que va a lograr producir, ¿cierto?, la cantidad de líneas de código que yo estimo que debe de lograrse, ¿cierto?, en un mes con un perfil de esa naturaleza. Ya, muy bien. Lo otro también tienes que considerar dentro de esta planificación es, vas a contratar gente, pregunta, ¿cierto?, en qué momento estas personas
van a estar juntas, por ejemplo. Entonces, y ahí tú tienes que ver, sí, yo voy a trabajar con diferentes ingenieros, pero todos no van a estar desde el inicio del proyecto. Se van a ir incorporando en periodos diferentes. Ah, perfecto. ¿Y dónde lo vamos a ubicar, por ejemplo? Entonces, ahí también eso es importante para efectos también de saber de que tal vez los profesionales que tú en estos momentos necesitas no están aquí, pero lo tienes en línea, no hay problema. Están en Santiago, pero físicamente no van a estar aquí, pero están en Santiago y desde ya, ¿cierto? A través de videoconferencia podemos conversar tranquilamente. Ah, perfecto, muy bien. Después, lo otro es tener la capacidad de poder dividir el problema. Eso también es muy importante, es dividir el problema en partes. Aquella cosa que uno aprende de la parte de elaboración de algoritmos, dividir y vencer, dividir para vencer. Aquí también tenemos que hacer lo mismo, intentar ser capaz de poder tomar un problema y dividirlo en subsistemas para poder entonces ver cuánto nos podemos demorar más o menos en resolver cada uno de estos subsistemas, por ejemplo. Calidad y confiabilidad, ¿cierto? Requerida del sistema. ¿Necesito que el sistema, ¿cierto?, esté libre de error? Sí, siempre va a ser eso. Pero puede que tal vez no siempre sea verdad, ¿listo? Los sistemas pueden fallar y pueden fallar por temas que tal vez nosotros no tenemos previsto simplemente, ¿eh? No fueron considerados tal vez dentro de nuestro análisis. Y por eso de que muchas veces uno va y ve a gente que está en un cajero automático y está llamando al teléfono, ¿sabes qué? Ocurre de que el cajero, ¿cierto?, me retuvo el dinero, no me dio el dinero que yo estoy pidiendo. Y bueno, y ahí tienen que tomar los datos para ver el tema después de la devolución, porque el sistema puede presentar errores. Bien. Lo otro que es importante también es el tema de los plazos que nosotros nos fijamos para poder entregar el proyecto. ¿Listo? Eso es muy importante que eso se cumpla. O sea, estas cosas son obvias, ¿no? Son obvias, que dice, pero sí, obvio que un proyecto tiene que entregar las cosas. Sí, pero en la realidad ocurre de que las personas o la empresa muchas veces no logran entregar los productos a tiempo. Y puede que tal vez no es un tema por un tema de incapacidad técnica, es porque muchas veces los recursos no están disponibles. Me refiero a las personas para poder trabajar. Hasta un tiempo atrás se necesitaba mucho programador, por ejemplo, en React Native, por ejemplo. Y bueno, y pagaban muy bien, y están pagando muy bien todavía. ¿Por qué? Porque el recurso humano es escaso quien maneja eso. Pero una vez que ya existan más programadores, por ejemplo, React Native, ciertamente probablemente los precios van a bajar y cosas de ese tipo. ¿Ya? Y por ahí, digamos, va. Bien, lo otro que es importante también es establecer los canales de comunicación que se van a emplear, por ejemplo, de forma interna dentro del proyecto. ¿Sabes qué? Como grupo de proyecto. ¿Cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para comunicarlo? Slack, Trello, ¿qué vamos a usar? Y bueno, y para comunicarlo con nuestro cliente, fuera, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que también establecer mecanismos también de comunicación que nos permitan trabajar mejor, ¿cierto?, con los clientes. Hacerle llegar bien nuestro avance, que podamos tener retroalimentación y cosas, ¿cierto?, de ese tipo. Bien. ¿Qué más tenemos? Aquí hay un señor, ¿cierto?, que en el fondo propone que existen 4 paradigmas, en el fondo para poder de alguna manera organizar, digamos, equipo. Uno dice es el paradigma, ¿cierto?, paradigma cerrado. En el fondo es, ¿sabe? El paradigma cerrado es, aquí hay un jefe de proyecto, aquí está el jefe de programador, aquí está el tema del analista de sistema, y esa es la estructura básica que nosotros tenemos. De un nivel tenemos, y ya. Y es suficiente. Y con eso generalmente lo que hacemos. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Eligen un líder del proyecto y después abajo están todos, ¿cierto?, a un mismo nivel. No importa que si la persona trabaja en la parte de base de datos, en la programación, en la parte, ¿cómo se llama?, de documentación, pero están a un mismo nivel. Después el otro, el paradigma, ¿cierto?, aleatorio. En el fondo, aquí no. Yo voy a juntar personas, ¿cierto?, para poder resolver un tema problemático bien puntual. Ahí yo puse Facebook. Facebook ha tenido, ¿cierto?, una serie de problemáticas
que han llevado en algún momento a seleccionar, ¿cierto? O recurrir a su mejor ingeniero para que le den una solución técnica a algunos problemas que ellos han tenido, por ejemplo. Entonces, y eso es lo que hacen muchas otras empresas, pero son empresas que en el fondo, grupos de trabajo que se organizan solamente por eso, ¿listo? Es para resolver un tema tecnológico, pero internamente tal vez no está muy bien estructurado, ¿listo? Sí, son equipos que tal vez para el tema de innovación son fabulosos. Viven ahí en la frontera del conocimiento en temas de lenguaje de programación, hacer estructura y cosas de ese tipo. Bueno, Graph, por ejemplo, Graph SQL, sí, es una propuesta, ¿cierto?, que tiene Facebook. ¿A raíz de qué? Que tenía un tema de consulta, el tema de la base de datos. ¿Cómo lo simplificaron? Bueno, a través de esa propuesta. Pero fue una propuesta, ¿cierto?, del propio equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Qué más? Problemas también del tipo, inicialmente Facebook cuando comenzó trabajando con PHP, pero la demanda, ¿cierto? La demanda y la cantidad de millones de personas que acceden, digamos, diariamente, llevó a que también los ingenieros, ¿cierto?, tuvieran que ver la forma de cómo tomaban, ¿cierto?, el tema de PHP, lo podían mejorar para poder entonces tener mejores tiempos de respuesta. Y bueno, y eso fue un tema también tecnológico nuevo. Se generó un proyecto, ese proyecto lo liberaron después, pero después lo descontinuaron. Ya, y ahí, por ahí, digamos, van ¿cómo se llama ese tema? El tema de paradigma abierto es una mezcla de las dos cosas, digamos, entre comillas, digamos, anteriores. Y por último, ¿cierto? El paradigma sincrónico dice, divide el problema, ¿cierto? Y los miembros trabajan en parte. Es decir, más o menos como uno hace, es como tomar, ¿cierto?, un proyecto y decir, bien, sistema de biblioteca, muy bien, tenemos el módulo de usuarios, tenemos el módulo de usuarios, tenemos el módulo de materiales, tenemos el módulo de préstamo y reserva. Entonces, lo primero que se tiene que abordar es el módulo o en forma paralela, ¿cierto?, el módulo de usuario y el módulo de materiales. Y el tercero va a ser el módulo de préstamo, ¿sí?, que va a depender de los dos primeros. Y es una forma de tomar el trabajo, dividirlo y después asignárselo a grupos de personas, ¿listo? Es eso lo que va, digamos, a ocurrir. Bien, entonces lo voy a dejar hasta aquí porque son las 10:28. ¿Listo? Mañana voy a terminar de abordar esta parte. De hecho, voy a dejar aquí anotado. ¿Listo? Para entonces revisarlo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, yo por lo menos no tengo preguntas. No. Ya. Muy bien, entonces, en honor al tiempo y a respetar, ¿cierto?, los plazos, voy a entonces a detener esta grabación.